Hola a todos, buenas tardes. Bueno, en esta actitud de tratar de llegar a todos ustedes con los conceptos que tenemos planeados para redes 1 de profesorado de informática, la unidad 3 nos pide interpretar y estudiar el modelo OSI versus el modelo TCP/IP, un estudio comparativo y luego de una descripción capa a capa. Ver representaciones gráficas como estudio de cabeceras y representación en simulador de redes y hacer prácticos de captura, para lo cual en esta misma presentación van a tener los enlaces de donde descargar cada una de estas tareas que dejamos por delante. La idea es que todos ustedes lo practiquen y bueno, en algún momento puedan, digamos, practicarlo independientemente de lo que descarguen y poder contestar algunas preguntas, como tenemos hecho un poco por costumbre en este momento que estamos tratando de transmitir de modo semipresencial. Arrancamos entonces. Hasta ahora hemos visto lo que es el modelo OSI, que está dividido en 7 capas, y cada una de estas capas nos muestra diferentes tareas que se cumplen para comunicar entre dos equipos. Acá vemos claramente cuáles son los protocolos que se manejan. Por ejemplo, tenemos la parte de la parte física, entonces son normas físicas. En la capa 2, la capa de enlace, tenemos las direcciones MAC y algunos otros protocolos. En la capa 3, la capa de red, tenemos el protocolo IP como protocolo de almacenamiento, pero además algunos protocolos de control y protocolos de enrutamiento. En la capa 4 tenemos TCP, UDP como los principales protocolos que se manejan. Cada uno de estos protocolos va a tener un puerto, lo vamos a ver después. En la capa 5 de la capa de sesión, los zócalos, que son las identificaciones a nivel del sistema operativo. Esto está bueno saber que es el conjunto entre el puerto y la IP que maneja esa conexión. La capa 6 es la que se encarga de los formatos, o sea, típicamente de cómo se presentan los archivos que se manejen a ese nivel, si es un JPG, si es un TXT, etc. Y la capa 7 es la capa que maneja los protocolos de aplicación, o sea, con qué está hecho ese programa, ¿verdad? Y acá tenemos el estudio comparativo. Entonces, a nivel de la capa 1 y 2 de modelo OSI, eso se engloba en la capa 1, se puede decir, del modelo TCP. Acá tenemos el TCP, acá tenemos el OSI. Y los protocolos que se manejan entonces son los protocolos de enlace de redes, MPLS a nivel de WAN, Wi-Fi, 802, esto es un 0, esto debería ser un 0, perdonen el error. 802.1 Q es para VLAN, 802.3 para Ethernet y 802.11 para Wi-Fi en sus diferentes variantes. Luego en la capa 3 tenemos los protocolos IP y estas capas, las dos tienen el mismo nombre. En el modelo TCP se refieren a Internet Layer o capa de Internet, mientras que en el modelo OSI se dice capa de red. Pero es común que se le llame capa de red en los dos casos, al igual que en la capa 4, la capa de transporte, que sí se llama de la misma manera. Y esta capa tiene las mismas tareas en cada uno de los modelos. Luego, la capa siguiente, la capa 4, capas de aplicación. Esto reúne las tres capas del modelo OSI en una sola. Y estos son los diferentes protocolos que se manejan. Por ejemplo, Telnet a nivel de conexiones, a nivel de conexiones IP, File Transport Protocol, HTTP es el programa, es el protocolo de navegación,
SMTP es el de envío de correos, y estos otros protocolos que son protocolos de enrutamiento, protocolos de direccionamiento de los diferentes paquetes que salen a la red. Entonces, acá tenemos un estudio comparativo de ambos modelos. Esto es lo mismo, pero acá vienen un poco más citados los protocolos que se manejan capa a capa. Acá tenemos la descripción. Quiero aclarar que muchas de los modelos unen la capa 1 y 2 en la capa 1, pero en la capa física y la capa de enlace es la que es la que reúne todo, ¿no? En el modelo TCP, capa de acceso se llama también la capa de enlace. Luego la capa de internet es la que se encarga del direccionamiento, y la capa de transporte es la que asegura que todos los envíos se hagan de manera confiable, o sea que no hay pérdidas por allí. Para eso existen números de secuencia y reconocimiento para que cada vez que se haga un envío se enumere y cada vez que se reciba la confirmación se utilice ese número. Y por último, la capa de aplicación. Esto es un pantallazo general de lo que es el modelo TCP. Luego, más adelante en el curso, y hasta si se quiere y Dios quiere presencialmente, lo iremos estudiando capa a capa. Una capa se comunica con la otra del mismo nombre, que quiere decir que lo que resuelve las capas físicas lo estudian las capas físicas, lo que resuelve las capas de enlace lo estudia la capa de enlace, y lo que resuelve la capa de red lo estudia la capa de red. Quiere decir que cuando se envía un mensaje es la capa de cada nombre la que analiza, y si dice, bueno, esto no es para mí, lo retransmite al medio, y así va el paquete saltando de nodo en nodo hasta que llega a aquella cuyo destino, cuya dirección IP destino y cuya MAC destino coincide con el envío. Bien, cuando nosotros tenemos dos equipos comunicándose, nosotros lo que percibimos es simplemente lo que se ve a nivel de la capa de aplicación. O sea, estamos en Facebook, estamos en cualquier otra aplicación de comunicaciones, decimos, vemos los archivos, pero ¿qué sucede? Cuando lo enviamos, se parte en segmentos de datos. Estos segmentos se le coloca a la cabecera del protocolo TCP. A todo este pedazo de datos, se le agrega la cabecera IP, y entonces tenemos que el dato es un paquete que se forma de esta manera. Luego se arma la trama que va a viajar con un inicio, con una MAC origen y MAC destino, o sea, con las direcciones de destino, y es así que viaja como bits a través de el mundo de Internet o el mundo de las redes. Luego, eso es analizado y dice, bueno, esto es para mí, ¿por qué? Porque mi MAC coincide con la MAC destino de este paquete, y entonces se saca lo que viene a nivel de IP y a lo que viene a nivel de red y se envía el paquete hacia arriba. Ese paquete, debe coincidir la cabecera IP y la cabecera TCP, y se le saca la cabecera IP y se envía ese segmento. Cuando ese segmento llega aquí, cada protocolo, cada puerto lo recibe, entonces se esperan a recibir todos los datos para luego entregarlo a la aplicación que corresponde. Acá tenemos las muestras de todas las cabeceras. Tenemos una cabecera UDP o un datagrama UDP que tiene el puerto origen y el puerto destino, pero el UDP no tiene controles de datos, pues simplemente tiene el puerto de donde se origina, el puerto destino y una longitud del datagrama. O sea, esto no tiene ningún tipo de control de errores. El puerto TCP, este sí tiene controles y tiene, además del puerto origen y el puerto destino,
El número de secuencia del que hablaba hoy, que es un número de control que lo coloca el que lo envía, y el número de reconocimiento, que es el número de respuesta al corresponsal, al que le dice, bueno, mira, yo te envío este paquete, este número, y te reconozco que vos me mandaste este otro. Y luego todo un montón de controles más. Y por último, los datos. Las cabeceras IP, que nos da la idea de la IP origen, IP destino, ¿tá? Y otros controles para validar ese envío, y la cabecera IP versión 6, que, bueno, tiene más datos, pero la misma cantidad de bits. O sea, tiene una dirección de red más larga. Cuando veamos el direccionamiento IP, ya veremos en el detalle. Protocolos y sus puertos. Bien, vamos a hablar de los puertos bien conocidos como los puertos del 0 al 1023. O sea, son 1024 puertos que son mayoritariamente estándar. Luego tenemos 16 bits, o sea, tenemos 65.535 menos los puertos bien conocidos para validarlos en cualquier otro puerto. ¿Está? Por ejemplo, si nosotros hablamos de que estamos navegando por internet, entonces el protocolo es el 443, la navegación segura. La navegación común, la HTTP, es el puerto 80. El File Transport Protocol es el 21 y el 20, el Telnet el 23, el envío de correos, etc. Esto fue citado en la película que vimos al principio del curso, Los Guerreros de la Red, y por supuesto que lo podemos ver de vuelta. Que quede claro que este video que yo estoy narrando de manera, digamos, veloz, ustedes lo pueden ir pausando y ir reviendo cada vez que se les ocurra, ¿verdad? Por último, tenemos 3 descargas aquí para descargar este escenario que está en el Packet Tracer C22, que también tienen que descargar, y un manual como para ir entendiendo, ir manejándolo, ¿verdad? Y hacer pruebas de comandos de red. Y por último, un Wireshark. Acá tenemos el enlace para descargar el Wireshark, que es un analizador de protocolo. Ustedes lo descargan, lo instalan y podrán hacer capturas desde su máquina, que está obviamente en una red, donde vamos a ver cada una de las cabeceras. Cada vez que hagamos clic en los símbolos de más, como todos los casos de los Windows, se abren las capas. Y acá tenemos la capa 1, que son los bits, la capa 2, que tenemos la MAC origen y la MAC destino, la capa 3, IP origen, IP destino, y a la vez que hagamos clic en la capa de transporte, etcétera, veremos cuáles son los números de puerto, el número de confirmación de envío. Esto como para qué, como para hacer una práctica de lo que vemos en lo que es las cabeceras. O sea, ahí las cabeceras nos muestran datos que nosotros, cuando lo hagamos en la vida real, los vamos a saber interpretar. Bien, tenemos un montón de trabajo por delante, un montón de preguntas que nos van a surgir, ¿verdad? Y para eso están los foros. Y ojalá nos veamos pronto, gente. Muchísimas gracias y vamos a poner esto a disposición de ustedes. Hasta luego.